Pero que pudo haber cambiado si vos seguís siendo tenés el mismo punto. Entiendo que es lo que pasa. No llegué a sacarle foto, pero a ver, ¿cómo era? ¿Cómo era la movida? Era. A ver, Flor como. Buenas, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Escuchan bien? Bien, perfecto. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. Eh, Hoy vamos a dar un tema que estuvimos avanzando un poco la clase pasada, en realidad como introducción con el último ejercicio que hicimos, que es el de deterioro de activos no corrientes. Voy a compartir la pantalla. Este tema o sea, es un tema bastante corto, o sea, no, así que vamos a estar bastante holgados de tiempo. La idea de hoy es repasar un poco el teórico eh, y hacer el ejercicio uno del práctico. Y la clase que viene, el jueves, vamos a hacer los restantes ejercicios que están previstos para el práctico. ¿Tá? Este, entonces, este tema está comprendido en la NIC 36, deterioro del valor de los activos. En particular, vamos a ver qué son los activos no corrientes. Este, Básicamente el objetivo de la norma es establecer los procedimientos y el análisis que que tiene que hacer una entidad para asegurarse de que sus activos no estén sobrevaluados, ¿sí? ¿Qué significa sobrevaluados? Que su costo en libros, o sea, el valor que reconocemos en libros, no sea superior al importe recuperable, ¿sí? Eh, Ese importe recuperable va a estar determinado por el valor de venta o el valor de utilización. Algo yo les había adelantado en la clase pasada. Este, Básicamente lo que vamos a tener que hacer es comparar esos dos valores, determinar esos valores, compararlos, verificar cuál es el mayor y ese monto que es importe recuperable, compararlo con el valor que tenemos en libros. Y de esa manera vamos a determinar si el bien está deteriorado, bueno, o sea, si tiene una sobrevaluación en libros. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser las complejidades o los problemas que vamos a tener cuando nos enfrentamos a este análisis? Bueno, por un lado es el tema de la determinación del valor razonable, ¿sí? Y por otro, la determinación del valor de uso de esos activos, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco en detalle cuál es el concepto de cada uno de esos.
La norma aplica, digamos, a todos los activos, ¿sí? Que no tengan una norma de evaluación o sea, o una norma que los trate en particular. Por ejemplo, digamos, no entrarían dentro de esta norma los activos, los inventarios que están por la NIC 2, los activos de contratos por NIF 15, o sea, todo lo que es contrato de alquileres, los activos que reconozco por NIF 15, el impuesto diferido, que está por NIF 12, bueno, beneficios empleados por la NIF 19, activos financieros por la NIF 9, propiedades de inversión, NIF 40, activos biológicos NIF 41, y, bueno, costo de adquisición por la NIF 4 y activos no corrientes clasificados mantenidos para la venta por la NIF 5. Todas esas normas no se aplica esta norma de NIC 36, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene sus propios métodos de evaluación en la norma en sí misma, ¿sí? Esto es una norma que básicamente lo que mide es la evaluación de los activos. Entonces, ¿cuáles van a ser los activos que en general van a estar contemplados en esta norma? Bueno, por un lado, los activos fijos de la NIC 16 que vimos en la clase pasada, los activos intangibles en el 78, que vamos a ver en breve, eh, y cualquier otro tipo de activo que no esté contemplado en las normas de abajo, ¿no? O que no tenga una norma de evaluación propio en la NIC que los trata, ¿está? Bueno, ¿cómo vamos a testear el valor en libros? O sea, ¿cómo vamos a verificar que el valor que tenemos en libros no sea mayor al importe recuperado? ¿Cuándo debemos hacer ese testeo? Bueno, al cierre de ejercicio, en cada cierre de ejercicio, siempre que exista algún indicio, ya sea externo o interno, de deterioro de valor. Esto fue algo que les comenté en la clase el martes pasado. O sea, vamos a ver que hay ciertos indicadores que pueden establecer si un bien está deteriorado. Algunos van a ser internos y algunos van a ser externos. Algunos ejemplos de indicios externos a la compañía que podemos tener son disminución del valor del mercado de ese activo, ¿sí? El ejemplo que yo les daba, no sé, están tratando de determinar el deterioro de un vehículo. Y ustedes lo tienen valuado a un monto en sus libros, y bueno, y se fijan en el mercado libre y no hay ningún vehículo que se acerque siquiera a ese valor. Entonces, evidentemente hay un indicio del mercado, o sea, el mercado está pagando menos dinero por ese bien que lo que yo lo tengo en el libro, entonces eso me da un indicio de que hay un deterioro, ¿sí? ¿Cuánto es ese deterioro? Bueno, ahí tendría que determinar cuál es el valor razonable de ese bien, o sea, el valor de mercado, para determinar para cuantificar cuánto es la pérdida, ¿sí? Otro tipo de indicios externos, bueno, cambios en el entorno legal, económico, tecnológico, de mercado. O sea, esto es un poco lo que les hablaba, el ejemplo que les daba la otra vez, de la máquina aquella que producía un bien que después ya no se podía seguir vendiendo en Uruguay, ¿no? Entonces, eh, son ciertos indicadores externos, o sea, cambios en las reglas de mercado, ¿sí? O en las reglas legales, que no me dan un indicio de que ese bien puede estar deteriorado, ¿sí? Otra clave de eso es el aumento en la tasa de interés, ¿sí? Ahora lo vamos a ver un poco más adelante, pero ustedes van a ver que básicamente el método de utilización, o sea, la determinación del valor de utilización económica de un bien va a estar basado en un flujo de fondos. Ese flujo de fondos va a estar descontado a una tasa y los cambios en esa tasa van a ser los que me puedan generar que obviamente ese valor cambie. No sé quiénes ya dieron finanzas, pero es algo que en finanzas se utiliza mucho, el tema de los flujos de fondos para evaluar inversiones, para evaluar bienes. Básicamente la metodología de cálculo se trata en finanzas. Pero bueno, el cambio, los aumentos en las tasas de interés me va a implicar que el valor de ese activo baje.
¿sí? El valor de utilización económica. Indicios internos, ¿sí? Algunos indicios internos pueden ser la evidencia de obsolescencia o deterioro físico del activo, ¿sí? El ejemplo que yo les daba la otra vez del auto que se deterioraba porque se empezó a oxidar, porque no sé, no le hice el mantenimiento correcto y entonces se empezó a depreciar más rápido, ¿sí? Se empezó a deteriorar más rápido, perdón. Cambios significativos en la manera en que se usa el activo, ¿sí? Esto quiere decir, yo utilizo un activo para producir un bien o para prestar un servicio y en un momento determinado dejo de utilizar ese bien para ese propósito, entonces eso genera que los beneficios económicos que me va a traer ese bien ya no sean los mismos, ¿sí? Supónganse, no sé, tengo. Es como si una máquina empezara a producir la mitad. Entonces hay un cambio significativo en la manera que se usa. Y digo, ¿por qué es este cambio? Evidentemente hay un cambio en el valor. Ahora está produciendo la mitad. Claro, o por ejemplo, no sé, ustedes utilizan un camión para repartir y, bueno, ya, por ejemplo, para repartir en el interior y ya ese camión, supónganse que la empresa deja de vender en el interior, ya no necesita más ese camión y evidentemente el valor de ese bien para la empresa tiende a cero, ¿no? O sea, porque antes me generaba un valor porque lo utilizaba en el proceso productivo de la empresa para repartir y ahora no me está generando ningún tipo de beneficio. Entonces el valor de ese bien eh, falló. Esperen un segundo. Bien. ¿Dudas hasta acá? Desmutéense nomás y me dicen. ¿No? ¿Claro? Bien. Eh, esta revisión del deterioro, que va a ser en forma anual, y siempre que haya indicios de deterioro, tiene algunas excepciones. Por ejemplo, los activos intangibles que tienen una vida útil indefinida. Acá la norma nos pide que en el caso de intangibles con vida útil indefinida, eh, eso quiere decir que el bien ese intangible no se amortiza, todos los años voy a tener que verificar que no haya deterioro, ¿sí? Independientemente de si tengo indicios o no. Otro ejemplo es los activos intangibles que aún no estén disponibles para su uso, ¿sí? Activos intangibles que están en pleno desarrollo, que todavía no los empecé a utilizar, también voy a tener que calcular cuánto es el deterioro. Y el último es el valor llave adquirido en la combinación de negocios, ¿sí? Ustedes saben que el valor llave, combinación de negocios es algo que vamos a ver más adelante, pero básicamente cuando ustedes compran un negocio, puede pasar que paguen un sobreprecio sobre el patrimonio neto de esa empresa. Supónganse que ustedes compran una empresa y el patrimonio neto era 100, ¿sí? O sea, activos menos pasivos da 100, y pagan 120 por esa empresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque o sea, el mercado, o sea, una cosa es lo que ustedes tienen en libros, cuánto es el patrimonio de la empresa, y otra cosa es lo que se paga efectivamente en el mercado por esa empresa. Entonces, en ese caso, esos 20 que yo pagué de más, debo reconocerlos como un valor llave, ¿sí? Que es como un sobreprecio inicial que pagué por ese bien. Ese valor llave voy a tener que también testearlo todos los años para verificar que no haya un deterioro, ¿sí? ¿Qué quiere decir un deterioro? Bueno, que esos 120 que yo esperé que me iban a rendir, o que por lo menos eran el valor de la compañía, en ese momento no se hayan deteriorado. O sea, por ejemplo, que el valor de la compañía sea ahora 100 y ya tenga que matar el 100% de ese valor. ¿Alguien levantó la mano, Selene? No, no entendí, ¿eran excepciones a qué, perdón? Son excepciones, o sea, estas que están acá abajo son Sí, excepciones a la frecuencia, ¿sí? Esto la es, frecuencia. ¿cuándo debe realizarse la prueba de deterioro de valor? O sea, ¿cuándo la tengo que hacer? Ujú. Todos los años, al cierre de ejercicio, siempre que exista algún indicador externo o interno de deterioro. Ahí Esta, está. esta condición en estos casos no se cumple. O sea,
En estos casos siempre voy a tener que hacer la verificación, todos los años, independientemente de que existan indicios o no de que hay. Ajá. ¿Sí? Bárbaro, gracias. No, de nada. Bueno, vamos a ver. Bueno, como le decía al principio, a ver, ¿cuándo vamos a estar frente a una pérdida por deterioro? Cuando el valor en libros sea mayor a su importe recuperable, ¿sí? O sea, el importe que yo tengo reconocido en mis libros como el valor de ese bien sea mayor que el importe recuperable. ¿Cuál es el importe recuperable? Es el mayor valor entre el valor razonable menos los costos de disposición y el valor de uso. ¿Está? Ahora vamos a ver qué es cada uno, ¿no? Pero quédense con esa definición. Digamos. Tengo que ver cuál es el mayor entre el valor razonable menos los costos de disposición y el valor de uso. ¿Sí? ¿Por qué es este concepto? Porque es lo que creo que la clase pasada se los adelanté, esto parte de la premisa de que cualquier persona, eh, digamos, pensando en forma lógica, va a decir, bueno, si yo tengo un bien, ¿qué me conviene más? Venderlo, ¿sí? A su valor razonable, menos los costos de desprenderme de ese bien, ¿no? De los costos de venderlo, ¿sí? O sea, el valor de mercado menos los costos de entregarlo, ¿no? ¿Qué me sirve más? ¿Venderlo o seguir utilizándolo? Dependiendo de cuál sea la acción que me rinda más, voy a elegir ese valor. Por eso elijo el mayor, ¿sí? Y ese es el valor que voy a comparar después con libros. ¿Está? ¿Se entiende? Es como un doble control, digamos. El valor del libro lo estoy controlando por dos caminos. Por un lado, por el valor razonable, por otro lado, por el valor de uso. ¿Cómo voy a determinar el valor razonable? Para se entendió lo anterior, primero, ¿por qué el mayor y no el menor entre estos dos? ¿Puedes repetirlo brevemente? Sí. O sea, para medir si tengo un deterioro o un impairment, como se llama habitualmente también, voy a comparar dos cosas. El valor en libros y el importe recuperable. ¿Sí? Si el valor en libros es mayor al importe recuperable, entonces tengo deterioro. ¿Sí? Voy a tener que bajar el valor que tengo en libros hasta llegar al importe recuperable. Ahora, el importe recuperable, ¿sí? Como su ¿Es el nombre valor indica, ¿eh? ¿Es directamente el valor de mercado? No. No, es el mayor entre el valor razonable, ¿sí? O el valor de mercado, menos los costos de disposición. O sea, volviendo al ejemplo del auto, ¿no? Si quieren, y el ejemplo del auto que es fácil. Yo tengo el auto evaluado en mis libros, no sé, a $2.000. ¿Está? No sé, capaz que un poquito más, le ponemos 10.000. ¿Está? Ahora, yo sé que si voy al Mercado Libre y me fijo cuánto vale el auto está en, no sé, 9.500. ¿Sí? El promedio, ¿no? El promedio de ese mismo auto, el mismo modelo, mismo año, mismo color, más o menos las mismas condiciones, está a 9.500 y venderlo me cuesta, entre escribano, no sé qué, $500. ¿Está? Yo tengo un valor razonable ahí de 9.000, o sea, un valor razonable menos costo de disposición de 9.000, ¿sí? Los 9.500 menos los 500. Ahora, lo otro que tengo que hacer, o sea, esto es lo que el mercado me va a pagar por el bien, si yo lo vendo, ¿no? Ahora, lo otro que me dice la norma es, ok, toma este valor como dato, ¿sí? Y compáralo con el valor en uso. ¿Qué quiere decir el valor en uso? Es la cantidad de beneficios económicos que me va a traer ese bien durante toda su vida útil, ¿sí? ¿Cómo se determina eso? A través de unos flujos de fondos que ahora lo vamos a ver bien. Pero básicamente esto me va a dar un valor que es el valor
que tiene utilizar el bien. O sea, quedarme. En lugar de venderlo, como haría acá, me lo quedo y lo utilizo. Entonces la norma me dice, fíjate cuál de estos dos es mayor, porque es, obviamente, que si vos te sirve, si este es mayor a este, lo vas a vender, porque es el que más te va a traer beneficios. ¿Sí? Ahora, si en lugar de venderlo, te lo quedás porque quedártelo te va a generar más beneficios futuros, ok, quédate con él. El mayor de estos dos, comparalo con tu beneficios. Y ahí vas a determinar cuál es el importe, el importe de deterioro, ¿sí? O la pérdida por deterioro. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Muchas gracias, profe. Bien. Ahora, vamos a ver en detalle, este valor en libros es un dato de letra, ¿no? Es el valor que tengo en libros. Vamos a determinar cómo se calculan estos dos montos, el valor razonable menos el costo de disposición y el valor en uso. El valor razonable menos los costos de disposición va a ser el precio que se recibiría por vender el bien, ¿sí? Como le decía hoy, el precio que está en el mercado libre, por ejemplo, en una transacción ordenada entre participantes del mercado a una fecha de medición. O sea, si yo vendo el bien en las condiciones normales de competencia entre terceros y yo, o sea, en un mercado, digamos, transparente, donde todos tenemos acceso a la información de cuánto valen los bienes y todo eso, ese sería el precio que yo voy a reconocer como valor razonable. ¿Sí? Por eso acá dice precio pactado en una transacción en libre competencia, precio de mercado si existiera un mercado activo. Esto quiere decir, en general, en Uruguay no pasa mucho, pero en otros mercados, sobre todo para lo que son bienes, los commodities o productos que se vendan en algún comercio de bolsa o algo así, ¿sí? O, no sé, granos, carne, o sea, que tienen un precio internacional, ¿sí? O sea, hay un mercado activo. Bueno, ese podría ser el monto que puedo determinar como valor razonable, ¿sí? Siempre que exista un mercado activo, es mucho más fácil determinar cuál es el valor razonable. O sea, no sé, la carne vale tanto en el mercado. Bueno, está. Yo tengo tantos kilos de carne, eso va a valer. Justo la carne es un bien de cambio, ¿no? Pero vale idea, Tom. Sí. En el caso de que no exista un precio de mercado, o sea, no exista un mercado activo para cotizar ese bien, y no tengamos una posibilidad de negociar un precio con alguien como para tener una ciencia cierta cuál sería el precio pactado, el precio convenido con un tercero, vamos a poder hacer una estimación, ¿sí? Lo que les decía, por ejemplo, el mercado libre sería una estimación, ¿no? Porque no es que tengo una oferta cerrada con un comprador para vender el bien, ¿sí? Sino que es gente que publica sus autos y da un precio de referencia, ¿no? Después uno, viste, que tiene que ir a pelear el precio con el vendedor. Pero básicamente, digamos, eso sería como una estimación del bien, ¿no? Esto obviamente en el caso de los autos, casas, apartamentos, commodities, es bastante fácil de determinar, ¿no? El tema es cuando ustedes tienen una máquina que produce un bien muy específico, entonces determinar cuál es el valor razonable de esa máquina es un poco complejo. Por eso al principio hablábamos de las problemáticas de determinar el valor razonable, ¿sí? Obviamente a ese precio le voy a tener que restar ciertos gastos o costos que voy a tener por desprenderme de ese bien, ¿no? Eh, por ejemplo, honorarios que me cobre el abogado para hacer la compraventa, timbres que tenga que pagar por hacer la venta, bueno, eh, costos de desmantelar el activo donde está hoy, o sea, o costos de trasladarlo, eh, desarmar el bien, dejar, bueno, todo lo que genere que yo pueda dejar libre el bien eh, para que el comprador se lo lleve, ¿no? ¿Hasta acá? ¿Bien? Ok.
Creo que es más fácil, más difícil determinarlo que entender el concepto, pero Sí, profe, Eh, está perfecto. bien. Esto es para lo que es el valor razonable. Ahora, ¿cómo vamos a determinar el valor de uso? Que es el otro que vamos a comparar, ¿no? Va a ser el valor presente de los flujos futuros de efectivo que este bien va a generar en el futuro, ¿sí? O sea, que yo espero obtener por utilizar ese bien durante su vida útil, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Básicamente hay que hacer una estimación de cuánto es el beneficio. Supóngase, vamos a hacer un ejemplo fácil para que lo entiendan conceptualmente. Supóngase que tiene una máquina que hace alfajores, ¿tá? Esa máquina es una sola máquina y hace todo el proceso productivo del alfajor, ¿no? Yo le meto los ingredientes y me saco un alfajor. Por la otra punta sale un alfajor, ¿no? Supónganse en algo así simple. Supónganse en que, bueno, no sé, tengo ciertos costos para producir ese alfajor, ¿no? Ingredientes, harina, chocolate, cebolla, todo eso. La mano de obra de la persona que mueve la máquina, la energía eléctrica y, bueno, ciertos costos de administración, costos atribuibles a ese proceso productivo, ¿tá? Y sé que lo vendo a tal precio a consumidores, ¿no? Entonces tengo un ingreso por el precio que vendo y tengo costos por la, por la producción del alfajor, ¿no? Entonces, yo sé que esa máquina, por ejemplo, me va a durar, no sé, 5 años, ¿no? Entonces, yo digo, ok, si la máquina me va a durar 5 años, yo puedo producir y vender 1000 alfajores por año, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, los ingresos van a ser tanto y los costos van a ser tanto. Entonces, voy a tener entradas y salidas de dinero por la utilización de esa máquina, que al final de cuentas me va a generar un beneficio todos los años, ¿sí? Ese beneficio que me generó utilizar la máquina no es comparable a lo largo de los años, ¿no? O sea, no es lo mismo 1000 pesos de hoy que 1000 pesos del año que viene y 1000 pesos de 2 años para adelante. Tengo que descontar ese flujo, ¿sí? Esos ingresos netos que voy a recibir. Los voy a descontar en una tasa, ¿sí? Que en general es la tasa efectiva al que la empresa se endeuda, ¿no? O sea, es como la tasa de descuento por endeudarse que tiene la empresa, ¿no? O la industria en general. Esa tasa de interés es un dato de letra que le van a dar durante la revisión, así que no se estresen por ese tema, se tomen como dato de letra, pero sí probablemente tengan que calcular el flujo de fondos, ¿tá? Que ahora lo vamos a ver en los prácticos, así que tampoco se complica. Pero como dice ahí, dice estimar las entradas y salidas futuras derivadas del uso continuado del activo y su disposición final, ¿sí? O sea, el beneficio que voy a tener por vender el bien, ¿no? O sea, ustedes van a producir durante 5 años, eso me va a traer beneficio por la producción del bien, pero también al final de la vida útil voy a poder vender esa máquina, probablemente un valor residual, pero bueno, ese es parte también del ingreso que tengo por utilizar el bien, ¿sí? Y aplicarle una tasa de descuento adecuada, ¿tá? Eso me va a dar un neto actualizado, a la fecha en la cual estoy parado, de los beneficios que me generó utilizar ese bien durante la vida útil, ¿sí? Esas dos cosas son las que voy a tener que comparar y determinar cuál es el mayor para poder compararlo con el valor que tengo en el precio, ¿sí? ¿Hasta ahí? ¿Cómo venimos? Viene bien. Bien, Bien. profe, bien. Bien. Unidades generadoras de efectivo. Bueno, y ahí acá este concepto es un poco, digamos, lo opuesto o sea, está muy asociado a lo que es el valor de uso, ¿sí? En el valor de uso ustedes pueden tener el ejemplo que yo les di recién de la máquina considerada individualmente, ¿no? Como un bien que genera valor, ¿sí? O genera efectivo, o puede ser un conjunto de máquinas, ¿sí? Un proceso productivo en el cual, en lugar de tener solo una máquina, vos le metés todas las materias primas y sale el producto final,
sea una cadena, ¿no? Imagínense, Lo difícil que exista una máquina donde metas todo y salga un alfajor. claro, sí, es muy difícil, sí, tal cual. El ejemplo era un poco fácil para que les entendiera, pero en general, claro, o sea, ustedes tienen, no sé, en el ejemplo del alfajor, tienen, no sé, una máquina que mezcla los productos, mezcla los productos secos, después pasa otra máquina que se mezcla con los productos húmedos, hay una máquina que molda los alfajores, después otro que los Tendrían que ser, rellena. tendrían que ser dependientes las máquinas entre sí. Sí, ¿no? Claro, claro, Por ejemplo, no me sirve de nada la máquina que echa chocolate si no tengo la máquina antes que me cortó los cosos. claro. Ahí va, exactamente. Ese es un buen ejemplo que dábamos ahí, el de la máquina que echa chocolate, ¿no? Eh, en general, ahí pueden pasar dos cosas, ¿sí? Ustedes piensen en el concepto de generación de efectivo. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo una cadena productiva que requiere, por ejemplo, 3 o 4 máquinas, ¿sí? Y las máquinas no me generan individualmente efectivo, o sea, no me sirven para nada porque yo no puedo vender el producto que esas máquinas me generan individualmente, entonces ahí estamos ante una unidad generadora compuesta por 4 máquinas que no son divisibles. Y el valor de utilización económica que yo voy a calcular, ¿sí? O el valor de uso, va a ser la sumatoria de todo el proceso, ¿sí? Voy a tener que tomarlo, las 4 máquinas como una sola unidad generadora de efectivo. ¿Está? En el caso de que yo pueda identificar las máquinas y que las máquinas puedan generar efectivos por sí mismas, ¿sí? O sea, puede pasar que capaz que la máquina justo que pone chocolate no, pero una máquina que es una, no sé, una mezcladora, yo podría comprar bienes separados, mezclarlos y venderlos mezclados, ¿no? Claro, la que hace las tapas. Vendés las tapas solas o sigue por otro lado y se termina en el alfajor, por ejemplo. Claro, exacto. Le vendo a otra persona que hace alfajores, le vendo las tapas, exactamente. ¿Sí? Como un producto en proceso, ¿no? O como un preproducto, que después utiliza un tercero para generar el producto final. ¿Sí? Em, el ejemplo del alfajor capaz Perdón, que no me se perdía que venía el ejemplo ese, que eso no sería, que eso sería independiente. Claro, porque si yo puedo vender los productos que genera cada una de esas 3 máquinas por separado, el ejemplo del alfajor no es un buen ejemplo para esto, pero si yo pudiera vender ese proceso, imagínense un proceso productivo que tiene 3 máquinas, ¿no? Entonces, si yo pudiera vender los productos que genera cada una de esas máquinas, yo podría identificar cada una de esas máquinas como una unidad generadora. ¿Por qué? Porque generan efectivo, porque generan ingresos. Entonces, podría calcular el flujo de fondos para cada una de esas máquinas. Si yo no puedo separarlas, entonces voy a tener que tomar las 3 máquinas como, em, como una única unidad generadora de efectivo. Y ese valor es el que voy a tener que comparar con el valor razonable de cada una de esas máquinas. ¿Sí? Y también con el valor en libros de cada una de esas máquinas. ¿Está? ¿Se entendió? ¿O no? Sí. O sea, un auge puede ser o sea, un auge no tiene que ser un conjunto de máquinas necesariamente. Una máquina sola puede ser un auge. Claro, Ta, ta, exactamente. ta. Profesor, O entonces, sea, Sí, por ejemplo, un auto es un auge. claro. Un auto es un auto. Y entonces, ¿por qué? No entiendo por qué estamos dando, o sea, porque dice que es grupos de activos pequeños. No entiendo. Entonces todo es un auge. Todo mi activo, todo lo que tengo en un activo es un auge. No. Dice que dice, es el grupo identificable de activos más pequeños que genera entradas de efectivo a favor de la entidad, que son independientes de los flujos de efectivo derivados de otros activos o grupos de activos. Cuando se puede determinar el importe recuperable de un activo individualmente y este pertenece a una unidad generadora de efectivo,
se deberá determinar el valor recuperable de esta última comparando con el valor contable. ¿Sí? O sea, la unidad generadora es un bien o un conjunto de bienes que generan por sí misma efectivo o beneficios. ¿Sí? La complejidad está en este caso en el caso de que vos no puedas separar los componentes de esa unidad generadora en otras unidades generadoras, en subunidades generadoras, ¿entendés? Sí, Porque vos no vas a tener cómo determinar para esos casos cuál es el valor de uso de esos bienes, porque no generan efectivo en sí mismos. ¿Sí? claro. Un ejemplo que está en la siguiente slide es, por ejemplo, los activos comunes de la entidad, ¿no? Supónganse en la oficina. La oficina es un bien común a la entidad, la utilizan varias personas, o el depósito, ¿sí? O la planta productora, ¿no? El edificio donde están las máquinas. Eso, o sea, supónganse que ustedes tienen un edificio donde están las máquinas y ustedes producen, no sé, 3 bienes que tienen diferentes procesos productivos, de diferentes cadenas de producción. Ese bien, edificio o depósito, no genera flujo de efectivo independiente, porque depende de las otras unidades generadoras. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener que ver en qué medida los beneficios que se producen a través de las unidades generadoras, en este caso de las máquinas, me repercute en el valor del bien, ¿sí? En el valor de ese depósito. ¿Se entiende? A mí me pasa que Sí, se entiende. no me termina de cerrar la definición porque decimos, ah, una silla no me produce efectivo. Entonces, abarco algo mayor. El juego de Exacto. sillas. Bueno, el juego de sillas tampoco. La oficina. La oficina tampoco me da beneficios como una unidad La, generadora. la Porque oficina en realidad, no te genera beneficios, pero la oficina es necesaria para la producción de la empresa. Entonces, ahí la clave está en determinar del beneficio que la empresa recibe por producir, qué proporción es atribuible a la oficina, ¿no? Ahí el driver que van a tener que utilizar depende un poco, ¿no? Pero, o sea, ustedes a mí pueden me cuesta decir, entender eso porque me voy yendo a lo macro, a lo macro, a lo macro y termino necesitando toda la empresa para que me genere realmente efectivo. en el caso de la oficina sí, en cierta medida sí, porque vos utilizás las personas que están en la oficina para todos los servicios y productos que produce la empresa. Entonces vas a tener que determinar, eh, digamos, ese componente oficina, cómo influye en tu producción y en tus beneficios futuros. Y por lo tanto, cuánto le vas a poder asignar del total de beneficios que tenés en la empresa, cuánto le podés asignar al valor a la empresa, a la oficina. ¿Entiendes? Porque el fin de seleccionar, de decidir qué es un auge, es para saber el valor de uso. El valor de uso. Exactamente. Sí, solo para identificarlo por el valor de uso. Exactamente. Está perfecto. En el caso Profe, del valor razonable, puede pasar que vos puedas vender por ejemplo, la máquina las puedes vender individualmente, entonces no tenés problema. ¿Entendés? Puede pasar también que que no puedas venderla individualmente porque no hay mercado, pero sí la combinación de varias. Entonces ahí también vas a tener que hacer lo mismo. ¿Entendés? Pero en general, el concepto de unidad generadora está pensado para poder determinar qué bienes o conjunto de bienes generan efectivo. Y así determinar el valor. el Sí, tema Gracias. es que, por ejemplo, en el caso de una oficina o un vehículo que yo utilizo para trabajar, en sí el valor de uso mío va a ser siempre igual, así sea que mi oficina sea, no sé, el alquiler me cueste 1.000 pesos o me cueste 10.000, por decirte algo. exacto. Entonces, ¿no hay algún estándar que diga una oficina de tantos metros tiene un valor de uso de tanto o algo así? Porque en realidad, yo qué sé, si tengo un auto que lo uso para los vendedores,
el valor Ujú. de uso me va a dar lo mismo si el auto me salió $5.000 o si me salió 10.000, porque en realidad no es, el Claro. fin es otro. Pero Digo, el de no, 10.000 ¿cómo capaz lo te permite tomaría en llegar ese más caso? rápido de un punto a otro, yo qué sé. No, porque después vos vas a tener que determinar. Está bien, te sigo perfecto. Lo que digo es, vos en el caso de la oficina vas a determinar, no sé, vos ahí, pasa que la oficina es como el extremo, ¿no? Pero vos estás diciendo, el total del valor de los bienes, o sea, el total de beneficio futuro que la empresa va a tener va a ser, no sé, 200.000, ¿tá? Esos 200.000 son la sumatoria de la oficina, el depósito, las máquinas, los vehículos, no sé qué, ¿está? Vos vas a tener un costo, un valor en libros de todos esos bienes, ¿está? La oficina que te salió 20, el auto que te salió 5, el depósito que te salió 50, ¿está? Ahora, la sumatoria de todos esos bienes en libros, capaz que es 220, ¿está? Y vos llegaste a la conclusión que el valor de uso de la unidad generadora en su conjunto, que es la empresa en este caso, llegaste a 200. O sea, tenés 20 de deterioro. Esos 20 de deterioro los vas a prorratear en el conjunto de bienes. O sea, le vas a sacar, en este caso, el 10% a cada uno de los bienes. Al depósito le vas a sacar el 10% de 50, al vehículo le vas a sacar el 10% de 5, a las oficinas le vas a sacar el 10% de 10, ¿entendés? O sea, no te importa el valor de la oficina, porque vos después Sí, vas a sí, sí, se determinar entiende. cuánto es, tenés que, vos llegaste a la conclusión de que tus bienes en su conjunto estaban sobrevaluados en un 10%, en 20.000. Entonces vas a agarrar ese conjunto de bienes, que es tu unidad generadora, y le vas a pegar ese 10% a cada uno. ¿Entendés? No te importa si la Sí, oficina son sí, 10 profe, o 190, ¿tá? Porque le vas a claro. aplicar el mismo porcentaje. Generadores se refiere a la instalación. Bien, bien. Ahora sí, gracias. Bien. ¿Se refiere a la instalación, más que nada, a la unidad generadora? ¿Cómo? ¿Se refiere a las instalaciones o depósitos, oficinas, todo eso? ¿Se refiere a eso, la unidad generadora? No, la unidad generadora son todos los bienes o conjuntos de bienes que puedan generar efectivo. Obviamente voy a tratar de reducir al mínimo la expresión, ¿no? O sea, el ejemplo que dábamos de toda la empresa en su conjunto, o sea, es difícil que yo llegue a ese punto, ¿no? Porque siempre voy a tratar de ir a unidades generadoras más chicas, ¿no? Conjuntos de máquinas, el depósito, o sea, el depósito de las máquinas, ¿no? Algo más acotado, pero no está asociado específicamente a las instalaciones, sino que a todos los bienes que la empresa tenga en su propiedad que generen efectivo, o sea, que generen ingresos para la compañía, Gracias. por su utilización, obviamente. Profe, por ejemplo, Sí, sería capaz un bien de uso que tengo para, yo qué sé, para tener todos los materiales, hacer el mantenimiento de limpieza, digamos, del local, ¿no? Eso no correspondería, porque no genera claro, efectivo. claro, lo que pasa es que ahí, claro, ahí entramos, o sea, ahí estás entrando O sea, en no un está punto, afectado el proceso productivo, digamos. claro, ahí estás entrando a un punto que es digamos, a esto que se llama activos comunes a la entidad, ¿no? O servicios accesorios, porque una cosa es el depósito, donde están las máquinas, que vos producís ahí, que está directamente atribuible a eso, Por y eso. otra cosa es, por ejemplo, las oficinas, o esto que estás diciendo vos, que sería, no sé, el depósito, la intendencia de la empresa, donde tenés bienes que se Ahí va. utilizan para todo el proceso productivo, o sea, para el proceso productivo y también para las actividades accesorias o las actividades de soporte como administración, finanzas, ventas, ¿entendés? Entonces, eh, ahí es un poco más complejo el tema de utilizar unidades generadoras, ¿sí? En general, No, por eso mismo, por eso mismo. Eso digo, claro, son los que hay que descartar. claro, en principio sí. O tratar de ir por otro método, ¿no? O sea, tratar de Ah, determinar claro. cuál es el valor razonable de repente, ¿no? O sea, porque sí, porque es O muy sea, difícil, indirectamente van a formar parte, pero no claro, directamente. claro, exactamente.
Eh, Bien. Otro ejemplo digamos, de unidades generadoras es el tema de los valores llave, ¿no? El ejemplo que yo les daba al principio de cuando ustedes compran un bien, o sea, una empresa, eh, ustedes saben que, digamos, ese valor llave va a generar beneficios futuros, porque ustedes compraron una empresa y se supone que esa empresa va a generar beneficios futuros, pero en sí misma no genera beneficio futuro, ¿no? El valor llave en sí mismo, sino que lo que genera lo que genera beneficios es la empresa, ¿no? O sea, el resto de los activos que componen ese patrimonio que yo compré al momento que se generó el valor llave, ¿no? Entonces, ese es otro de los casos en los cuales el valor llave es una unidad generadora, ¿sí? En este caso, en particular, voy a tener que tomar como unidad generadora el conjunto de la empresa, ¿sí? Para poder determinar si ese valor llave está deteriorado o no. ¿Entiendes? Bueno, Sí, sí. bien. O sea, el valor llave en teoría debería representar el sobreprecio que yo pagué por la adquisición de esa empresa. Ese sobreprecio se debería entender como los beneficios futuros que me va a generar esa empresa. Entonces, esos beneficios futuros, yo voy a tener que recalcular cuánto es esos beneficios futuros y determinar si en base a eso yo tengo ese valor llave que calculé al principio está bien o está subvaluado o sobrevaluado. ¿Sí? ¿Entiendes? Hay dos personas que levantaron las manos. Selene. Los activos comunes, ¿me escuchás? Sí, te escucho. ¿A qué se referían esos que están ahí? ¿Son los Los mismos que- que dijiste hoy? Claro. Son el ejemplo que daba el compañero, o el ejemplo que yo daba de la oficina, que, o sea, como característica, no, o sea, no generan flujos de efectivo independientes, o sea, por sí mismos no generan flujos de efectivo, ¿no? O sea, la oficina comercial necesita de la planta productora para poder generar beneficios, ¿sí? Porque no, o sea, por tener gente trabajando, no, o sea, en la administración o en finanzas no generas beneficios. Necesitas o un proceso productivo, o prestar un servicio, ¿no? Entonces, en sí mismo esa- ese conjunto de bienes que es la oficina no genera beneficios. ¿Y cómo lo vamos a ver contablemente eso? ¿Cómo? ¿Cómo se ve contablemente eso? Tal vez porque la oficina se toma como apoyo, como una función de apoyo a la empresa y no como una empresa como productiva. Lo ibas a activar. ¿Los ibas a activar o no? Lo que, perdón, no te escucho bien. Si los pensabas activar, si los pensabas activar, Sí, a ver, la oficina la tenés que activar por 2016. Fue lo que si vimos en la clase. ibas a descontar, si iba a quedar sobrevaluado, ibas a descontar el porcentaje, supuestamente lo tenés que activar. No entiendo por qué dice que no generan flujos de efectivo independientes. O sea, no entiendo muchos términos, ¿qué quiere decir eso? Porque no generan flujos independientes. O sea, por sí mismo la oficina no genera flujos. Es una actividad accesoria al proceso productivo. Es una actividad de soporte. ¿Sí? El bien donde están los empleados de administración, de operaciones, de recursos humanos, o sea, todo lo que son áreas de soporte que estén en este edificio, no generan no generan efectivo. ¿Sí? O sea, necesitan que alguien, o sea, que otra unidad generadora produzca bienes, produzca servicios, que son los que van a hacer que ingrese dinero a la empresa. ¿Sí? Entonces, por eso dice que no generan flujos de efectivo independientes y su valor contable no se atribuye exclusivamente a una unidad generadora. ¿Sí? Porque realizan actividades de soporte a varias unidades generadoras distintas. ¿Sí? A las máquinas que producen alfajores, a las máquinas que producen, no sé,
rapiditas a las máquinas que producen helado, ¿está? Al servicio de transporte que le presto a un tercero, lo que sea, ¿sí? Ese bien que es la oficina genera, no participa directamente en un proceso productivo, sino que genera acciones de soporte, ¿está? En el caso de valor llave, que les decía al principio, dice, representa los beneficios económicos futuros que se esperan obtener de un negocio adquirido, ¿no? O sea, el valor llave trata de representar ese beneficio económico. Entonces, yo voy a tener que determinar todos los años cuántos beneficios económicos me va a generar esa empresa que adquirí el año pasado. Si esos beneficios económicos que me va a traer van a ser iguales a los que ya tenía reconocidos como valor llave, perfecto. Si son menores, voy a tener que reconocer una pérdida de periodo y listo. A ver que tenemos. Tenemos dos personas que levantan la mano. Profe, siempre, Natalia. Natalia Pandolfo levantó la mano. Bueno, Es la compañera que habló que no se le escuchaba bien. Ah, bien. Si alguien más estaba hablando, tiré una pregunta y le corté, perdón. no, que siempre es un negocio adquirido, ¿no? O sea, el valor llave autogenerado, ese no. No. Sí, Siempre es está, es el sobreprecio que pagaste por adquirir un ahí va. negocio. Buenísimo. Igual, profe, esto de unidad generadora, o sea, esto en revisión y eso, no es que vos tengas, ponele que pueda haber una pregunta teórica, pero en caso de una pregunta práctica, no es que vos tengas que analizar si es unidad generadora, ¿no? O sea, te va a decir tal unidad generadora o algo así. No, puede pasar, sí, que te diga, puede pasar el típico ejemplo esto de las 3 máquinas que le decía, y les va a dar datos de las máquinas individualmente, y también les puede llegar a dar datos de que los bienes no se pueden vender por separado, o que los beneficios se generan por la utilización de las 3 máquinas en su conjunto. Alguna, Profe, ¿y un y- paquete informático puede sí, ser una unidad generadora? O sea, un paquete informático que vos comprás, sí, que yo compro, por ejemplo. un intangible, Eh, un software, sí. O sea, o lo tomamos siempre como, pero no importa, o sea, ¿lo tomamos como intangible o podemos decir que, o sea, sería un intangible, pero No, lo pero tomamos como unidad claro, generadora también? puede ser un UG y un intangible. Sí, sí, o sea, Porque viste que es las medio unidades generadoras difícil. pueden ser una combinación de intangibles, puede ser un intangible solo, puede ser un activo fijo. O Buenísimo. sea, la unidad generadora es un Ahí va, ahí concepto, me queda claro. es un concepto, es un grupo, es un bien o un grupo de bienes que generan efectivos en conjunto. Esa es la definición de unidad generadora. Pero sí, digamos, un intangible o un conjunto de intangibles puede ser una unidad generadora. Sí. Sobre todo si vos prestás un servicio con ese software, ¿no? Sería el ejemplo más claro. Bueno, ¿dónde vamos a reconocer? Profesor, Sí, me perdí un poco. Venía bien con lo de las máquinas, pero después cuando entraron a ampliar, me perdí un poco. ¿Por qué estoy definiendo acá unidad generadora? ¿Por qué necesito definir unidad generadora? En eso me perdí. bien, buena pregunta. A ver, estábamos hablando de valor de uso, ¿sí? Ajá. El valor de uso, o sea, se define como el valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados que se esperan obtener de un activo. ¿Tá? O Ujú. sea, los flujos futuros, o sea, los desembolsos netos de ingresos y egresos de dinero que voy a obtener por utilizar ese bien. ¿Sí? O sea, las ventas Sí, que voy a obtener y los costos que voy a tener por utilizar ese bien. ¿Sí? sí. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos acá por el tema de la unidad generadora es decir, bueno, yo tengo bienes en mi compañía, ¿no? ¿Todos mis bienes generan por sí mismos ingresos? O sea, flujos netos de efectivo. O sea, ¿todos los bienes que yo tengo en la empresa generan flujos de efectivo?
o no. Supónganse, si ustedes hacen fletes y tienen un camión, el camión por sí mismo genera efectivo, ¿no? Ustedes hacen el flete, tienen gastos de patente, seguro, peones, combustible, pero cobran el flete, ¿no? O sea, le cobran a una persona el flete, a un tercero, al que le prestaron el servicio. Ahí el camión genera por sí mismo un ingreso, ¿no? Un ingreso neto. Sí. Entonces yo no voy a tener problemas para calcular el valor de uso de ese bien. Claro. Ahora, yo lo que te pregunto es, en el caso que les daba al principio de las 3 máquinas, ¿no? Ajá. Suponete que vos, no sé, vamos a cambiar el ejemplo de alfajor, vamos a ir a un ejemplo más, no sé, a ver, Una flota de vehículos. ahí va, exacto. Una cadena de ensamblado de vehículos, ¿no? Una, Ujú. una suelda el chasis, la otra le pone el motor y la otra lo pinta. ¿Está? Ajá. Vos necesitas de las 3 máquinas para poder vender los vehículos. ¿Está? Sí. O sea, vos te dedicás a vender vehículos, necesitas las 3 máquinas para poder vender el vehículo. Ujú. Pintado, terminado, con motor, porque como mínimo tienes que tener Ajá. esas 3 cosas, ¿no? Exacto. Entonces, la máquina 1 que suelda el chasis, por sí misma no te genera ingresos, salvo que vos te Ajá. dediques a vender chasis. Claro. Si yo lo encontrara para vender eso aparte, sí. Claro. Ahí tiene que ser el caso muy particular de que vos vendas el subproducto a un tercero que termine ese proceso, ¿no? O que haga Claro. fasoneo, ¿no? O sea, Sí, que encuentre mercado para esa parte, para esa digámoslo parte, así. claro. Incluso ahí probablemente vos le vendas una parte a esa persona y otra parte Y otra parte para mí. la metas en el proceso productivo para poder terminar los autos, ¿no? O sea, Claro. ¿no? Entonces, lo que te dice el concepto de unidad generadora es decir, bueno, vos podés, esas 3 máquinas pueden generar ingresos individualmente, no. Entonces, esas 3 máquinas son una unidad generadora de efectivo para vos. Ujú. Entonces, el valor de uso va a ser para esas 3 máquinas, no lo vas a poder dividir. Dividir. Entonces, el valor razonable que vas a tener que comparar con esa unidad, con ese valor de uso va a ser para las 3 máquinas, para que sea comparable. Y el Ajá. valor en libros que vas a comparar va a ser para esas Es la 3 máquinas. es la suma de las 3 máquinas. Exacto, exacto. Ahí lo que va a pasar probablemente es, vos vas a reconocer esas máquinas al costo de adquisición por 2016, como la clase pasada, reconocimiento inicial, el costo histórico, lo vas a reconocer al costo histórico, las 3 máquinas individualmente, porque seguramente las compraste en diferentes momentos, las Ujú. compraste por separado, Sí, sí. vas a tener que sumar esos valores en libros y los vas a tener que comparar con el valor de uso de las 3 máquinas De en las 3 conjunto. juntas. Exacto. De la unidad generadora. Entonces, claro, y después distribuir esa pérdida por deterioro que te dio esa comparación de los valores en libro de las 3 máquinas sumadas versus el valor que te dio la unidad generadora, lo vas a tener que repartir proporcionalmente en las 3 máquinas. Ahí está. Me quedan cargadas las otras máquinas, me quedan cargadas con pérdidas, pero proporcionalmente. Aunque no las Proporcional. tuvieran, digamos. Le Exacto. reparto la pérdida a las 3. Le repartís la pérdida a las 3. Ahí Pero está. para poder cuantificar cuánto era el valor de uso, necesitas combinar las 3. Claro, ¿Ah? claro. O sea, el tema Sí, sí, está que sí, sí. vos podés ver el valor de mercado de cada máquina por separado, el valor en libros por cada máquina por separado, pero no podés decir al momento de producir, bueno, de chasis me deja X ingreso, de pintura Claro, X, ahí tenés que ver una cosa Exacto. sola. Entonces vos Exacto. por eso tenés que juntar todo como una unidad generadora y después comparás los otros sumando todo. claro. Exactamente. No tengo cómo calcular el ingreso de una de las máquinas sola, por separado. Exactamente. Exactamente. Perfecto. Exactamente. Gracias. De nada. Ahí quedó un poco más claro. Creo que ahí lo recorrimos más profundo y Sí, quedó sí. un poco más claro. Sí, sí, ahora sí. Bien. Avanzamos.
Pérdida por deterioro de valor. ¿Dónde vamos a reconocer las pérdidas por deterioro? Directamente en resultados. ¿Sí? Salvo que se trate de activos revaluados, donde vamos a ir reversando esa revaluación. ¿Sí? Acá habla un poco de lo que hablamos de la unidad generadora, de que lo tenemos que repartir proporcionalmente. Bueno, ¿qué más? Esto es un poco el resumen. ¿Cuál es una? Bueno, básicamente la única diferencia que tenemos con MIS para pymes es el tema de los activos intangibles con vida útil indefinida, que se acuerdan que como excepción en la NIF, en la NIC teníamos que todos los años calcular si teníamos deterioro. Bueno, en el caso de NIF para pymes, vamos a determinar si hay deterioro solo si existen indicios, ¿no? Como el criterio general. ¿Tá? Eso para el caso de activos intangibles con vida útil indefinida o el valor llave. ¿Sí? Esa es la diferencia que tenemos entre el NIC 36 y la sección 27 de NIF para pymes. ¿Sí? ¿Se entendió todo? Bueno, vamos a ir directamente al práctico. Si quieren hacemos el caso de estudio. Dice, una entidad ha llevado a cabo una comprobación de deterioro del valor de una unidad generadora de efectivo que incluye el valor llave. Para reconocer la pérdida por deterioro de la entidad, distribuye la pérdida por deterioro entre todos los activos, incluido el valor llave de manera proporcional. Primero reduce el importe en libros de los activos distintos al valor llave y luego aplica la pérdida resultante, si lo hubiera, al valor llave. Primero reduce el importe en libros del valor llave y luego distribuye la pérdida de deterioro resultante a los otros activos en forma proporcional a sus valores contables. Primero reduce el importe en libros del valor llave y luego distribuye la pérdida por deterioro restante a los otros activos de forma proporcional a sus valores razonables. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Acá nos dice, es una empresa que tiene una unidad generadora que a su vez tiene valor llave, ¿no? Esa unidad generadora. Entonces nos dice, se detectó un deterioro y nos dice cómo debemos impactar ese deterioro en los componentes de esa unidad generadora y de valor llave. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Primero, como dice acá en el punto C, que es la correcta, lo primero que vamos a hacer es matar todo el valor llave. ¿Tá? Agotarlo hasta que se agote. Y después lo que vamos a hacer es impactar el resto del deterioro en los restantes activos, ¿sí? En forma proporcional a los valores contables, ¿sí? No a los valores razonables como dice acá abajo. ¿Entendió? ¿Se entendió esto o no? O sea, nos está mostrando cómo debemos aplicar la pérdida por deterioro en caso de que exista. ¿Dudas? No, está claro. No Bien. conocía eso de que primero había que ir contra el valor llave, pero Claro, recuerden que el valor llave es la expresión económica de los flujos futuros que voy a recibir por la adquisición de ese bien. ¿Sí? claro, sí, es como, adquirí este negocio y me viene o pagué menos de lo que tendría que haber pagado. Después te das cuenta de que no, que pagaste justo. Entonces primero tenés que eliminar ese valor llave. No, al revés. Pagué más de lo que Sí, tenés razón. del valor de la sumatoria de sus activos y pasivos. Me ¿no? tropecé, es verdad. Ahí va. Claro, yo pagué más, dije, estoy Ahí pagando va. esto porque vale más lo que estoy pagando. Después te diste cuenta que no. Exactamente.
vamos a ver el práctico. Un segundo. ¿Cuándo hicimos ejercicio de propiedad de inversión? No sé. Bueno, Esa es mi pregunta. ¿Hicimos ejercicio de propiedad de inversión? Creo que sí, otro caso de estudio para hacer. la clase pasada. Tenés razón. Sí, la semana pasada dimos, el martes dimos 16 y el jueves 20, 40. Denme un segundo. Bueno. Bueno, ejercicio 1, parte A. ¿Sí? Vamos a ir acá. Dice, el 1 de enero de 2015, una empresa adquirió un camión para el reparto de combustible. Se estimó la vida útil del camión en 9 años, con un valor residual de 0. Y que lo adecuado es aplicar a 24.000. Costo original 27 menos depreciación acumulada 3.000. En el 2016, debido a una abrupta caída de la demanda de combustible, la empresa redujo enormemente el uso del camión. Acá, ¿esto qué es? Un cambio en el uso importante. Un indicio, ¿no? Es un indicio, es un cambio en el uso y generado por qué. Por la demanda. Un factor externo. Una reducción en el flujo de fondos futuro. Claro, por la posibilidad de los flujos de venderlo. Alguien dijo por un factor externo. Me quedo con esa de todos los que dijeron. ¿Por qué? Porque dice caída en la demanda de combustible. No Bien. es que sea algo del camión, no es que el camión se rompió, le pasó algo, o lo que vendía en sí fue lo que bajó, sino que está, que Claro, algo recuerden que el camión se dedicaba a repartir combustible, ¿no? Y debido a una caída eso fue un factor externo, por o eso. sea, no tiene nada que ver con la empresa, es algo que le Claro, afecta es un desde factor afuera. externo, exactamente. La Es posibilidad algo de generar de O sea, mercado. no está en control de la empresa en realidad. Es como No, que la los niños empresa no dejen lo de puede comer controlar. alfajores. Es como que los niños dejen de comer alfajores, ¿no? Es cierta, profesor. Entonces, el ejemplo que dábamos de la máquina. En este caso, el camión se dedicaba a repartir combustibles y en el 2016 hubo una caída abrupta de la demanda de combustibles. Entonces, la empresa obviamente redujo enormemente el uso del camión, porque si antes repartíamos todos los días y ahora tenemos que repartir 2 veces por semana, obviamente lo vamos a usar la mitad. Por consiguiente, el 31 de diciembre del 2016, la gerencia reestima la vida útil restante del camión en 5 años, periodo durante el cual se espera que el vehículo genere los siguientes flujos de efectivo netos. ¿Sí? Y acá nos pasan los flujos de efectivo. La tasa adecuada para descontar estos flujos de efectivo futuro a su valor presente ajustado es el 10%. ¿Sí? Acá nos dan el valor de la tasa, ¿no? Que yo les decía que se iban a dar como dato de letra. El 31 de diciembre de 2016 el precio de mercado del camión era de 15.400. ¿Sí? Acá que nos están dando. El valor razonable. Recuperable, ¿no? Acá, en este párrafo que nos están dando. ¿Recuperable? ¿Es el valor recuperable?
el importe recuperable. El valor en El libros. valor razonable. El valor razonable. Como los costos de Valor en- disposición. Pará. valor de Vamos a ordenar, uso. vamos a ordenar, porque dijeron todas las combinaciones. ¿El valor en libros cuál es? Alguien dijo el valor en libros y ahí me preocupé. ¿Cuál es el valor en libros? De todos estos datos que están acá. El ¿Cuál es el que valor en está libros? arriba. Lo dije yo, Cuatro. pero me equivoqué. 24 es el valor. El valor en libros es esto, ¿no? 24.000. Sí, me Ahí va. equivoqué, estaba leyendo mal. Está, bárbaro. Después dijeron importe recuperable, valor razonable y valor de uso. Dijeron las tres combinaciones. Ah, pero le pegamos. Claro. Este es el valor en libros. ¿Cuál es el valor razonable? Todos los datos que nos están dando acá. El párrafo que 15.400. dijiste, profe. ¿Eh? 15.000 pesos. 15.400. 15.400. 15.400 Los 400. 15.000. 15.400 menos, menos los Sí, 400, es el gasto por disposición. que es el costo por disposición. Perfecto. Bien. ¿Y el valor de uso? Sería Pará, los pero el valor flujos esos razonable- llevado al momento que estamos analizando. El valor presente, ¿no? Exacto. Los flujos El estos valor de descontados uso por la sería tasa. los flujos efectivos por la tasa. Menos la Exacto. tasa. Sí, ahora lo vamos a hacer. No se preocupe. Dividido Pero la que- tasa. Ahora lo vemos. Ahora lo vemos cómo se calcula. Matemáticas Pero financieras. lo importante es que entiendan cómo identificar los datos que le dan en la letra, ¿no? O sea, recuerda que tenemos que comparar el valor razonable, ¿sí? Menos los costos de disposición, versus el valor de uso, que lo vamos a determinar acá con el flujo de fondos, y el mayor de estos dos lo vamos a comparar con el valor de uso. Y ahí determinamos si hay deterioro o no y cuánto es el deterioro. ¿Está? Recuerden eso. Dice determinar la pérdida por deterioro si hubiera para el camión al 31 de diciembre del 2016. Realizar el asiento para registrar el deterioro de valor. Preguntan en el chat si no debería ser 7 en vez de 9 años la vida útil. ¿Por qué 7? ¿Por qué 7, perdón? Porque se compró en el 2015, en el 2016 le quedaban 5 años. Bueno, pará, vamos a ver. El 1 de enero de 2015 la empresa, vamos a ir completando los datos. El 1 de enero del 2015. Sí. Perdón, profe, una aclaración para el compañero. No es que le quedan 5 años, es que decide la gerencia de Cambiar hacerlo la en vida 5 útil. años. Le cambian Claro. la vida útil. Estiman cambian la vida útil. una nueva vida útil. Sí, le había determinado una vida útil. Le había determinado una vida útil de 9 años y como vio que la mano venía brava, dijo, no, este camión no lo voy a utilizar durante 9 años, lo voy a utilizar durante 5 y después, entonces cambio el negocio. Entonces, Esa parte, gracias. no, tranquilo. El 1 de enero de 2015 lo adquirimos a 27, ¿sí? Dice 31 de diciembre del 2015, el valor en libros, 31 de diciembre de 2015. El valor en libros era de 24, ¿sí? Básicamente pasó un año, o sea que los 24 son los 27 menos los 3.000, ¿sí? De la amortización acumulada. ¿Puedo ponerle un poco de zoom, por favor? Al Sí, Excel? perdón. ¿Ahí? Sí, gracias. Pero estamos en el 2016. Ahí vamos. Estamos recorriéndolo. Ahí, el 31 de diciembre de 2015, el valor del libro será 24, costo original 27, menos la inversión acumulada 3. Perfecto. 2016, la caída bruta, no sé qué. Por consiguiente, el 31 de diciembre del 2016, la gerencia reestima la vida útil restante del camión en 5 años. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que determinar cuál es el valor en libros, ¿sí? El primer dato que necesitamos para poder comparar es el valor en libros al 16, ¿no? Entonces,
¿Cuánto es la amortización del 2016? Si el 31 de diciembre del 2016 me quedan Claro, qué 5 duda, pero años, lo que pasa es que ¿Ya la hicimos? no, serían 21.000 si siguiéramos aplicando el mismo Claro. tema anterior, pero ¿a partir de cuándo empezamos a aplicar el nuevo 5 años? ¿A partir del 1 de enero de 2017? ¿O ya lo tomamos para el 2016? no, ya lo Los tenemos que 5 tomar para el 2016, exactamente. Hacemos la revaluación, entonces. La Pero no tenemos revaluación. los ingresos, ¿no tenemos los ingresos hasta el 2021? Tenemos flujo de fondos de 5 años ahí. A ver, a nosotros nos quedan Exacto. 24.000 pesos y tenemos 5 Por eso, años ¿no para serían esos 5 amortizarlo. años de vida útil? Claro, 24 dividido 5. Claro, 5 al años, 31 de diciembre, 12 de la noche, determinó 5 años más. 5 años El más. 1 de enero del Por 2016 eso, O pero sea, serían 1 de entonces enero del 2010 2017. 2016 seguimos con el sistema viejo, así que entonces está bien, es Exacto, o 21.000. sea que sería 21.000. Exacto. 6 sería, ¿no? 2016. Profe, Sí. Para mí no. No sería, no quedan, entonces yo entiendo lo que dicen ustedes. 24.000 quedan por amortizar en 6 periodos. Exacto. Exactamente. Ah, 24. Me queda 24, que es el valor que tengo acá. ¿En cuántos años? En 6. Todo el 15 más los 5 años que están acá en el flujo, como dice el compañero. ¿Ah? Todavía no cerré, todavía puedo decir este año amortizar esa parte. Exacto. Pero, Entonces, pero no importa eso, porque yo voy a traer todos los ingresos al 2016. O sea, yo tengo que comparar con el Profe. valor neto contable al Sí. 2016. sí, pero tengo que determinar cuál es el valor neto contable. Esto sería entonces un cambio de estimación Sí. que iría para adelante. Ah, por eso lo hacemos así, claro, por eso no es una reevaluación. Sí, Buenísimo. estoy cambiando la vida útil, es un cambio de estimación, exactamente. Exactamente. Entonces, el valor neto va a ser los 24 menos los 4, 20.000. ¿Ah? No entendí ¿Sí? de dónde salió ese 6. ¿Te puedo hacer una consulta? 6 es la cantidad de años que te restan durante, o sea, vos sabés que a partir de acá son 5 más. Dale. Sí. Entonces, si vos tenés todo el 17, todo el 18, todo el 19, todo el 20 y todo el 21. Pero ¿y por qué fui para el 2015? Si eso ya está hecho. No. Vos tenés el valor al 31 de diciembre de 2015, pero tenés que Sí. llegar al valor al 31 de 2016. Profe, una pregunta. No me Pero parece. el cambio de estimación no se hace a partir del 31 de diciembre de Claro. 2016. No. O sea, Claro, ya pero está yo la- esa fecha todavía no cerré 2016. ¿Y dónde 2015, dice perdón. eso? No, pero Normalmente vos, cuando te dice, Yo lo que tengo es 2015, voy a determinar cuándo amorticé. Sé que me queda este periodo que acabo de cerrar y 5 años más. Entonces, tengo este periodo y 5 más. pero eso en el 2015 vos no lo sabías. Recién ahora en el 2016 te enteraste de esto. ¿Cómo va a Claro. cambiar Pero- No está, no El está pero vos, cambiando. vos estás cerrando el ejercicio. Vos estás cerrando el Está ejercicio. cambiando antes. Vos estás parado el último día del ejercicio y decís, bueno, ¿cuánto me queda de vida útil de acá para adelante? Me quedan 5 años más. Ok. Entonces, ¿cuánto tengo que amortizar de este año que pasó? ¿Sí? ¿Entiendes? Este año que pasó lo estoy cerrando o ahora. sea, Entonces, eso este sería año que pasó lo suponiendo tomo que en no está cuenta. hecho ya la registración de la amortización. Es que estoy a cierre. Estoy en el Puede ser. 2016, ¿no? Y bueno, el cierre ya es el cierre, ya cerró todo. No, pero vos estás ajustando los libros al cierre, A precisamente, ver, por algo estoy haciendo el ajuste de depreciación de deterioro, exactamente. de deterioro, ahí va. Porque estoy a cierre y vos qué todavía decís puedo que, modificarlo. vos qué decís que yo debería agarrar esto y dividirlo entre 5? No, seguir Claro, con la de estimación de 3.000 9. 3.000 3.000 más, serían. 3.000 ahí, Acá divido 9. claro, dividido 9, sí, 9. Pero ¿no les parece que estaría Los 27 dividido cerrando 9, una 3.000 más amortización? de amortización lineal y en el 2016 te quedaría 21. Pero la No, amortización- profe, ahí no 9, ahí 8.
Porque ya veníamos a Claro. 9, pasó un año, Claro, y serían tenemos 8 8. que quedarían. Serían Si no 3.000 sabíamos de nada la ahí. amortización de la amortización de 2016. Pero la Y amortización quedarían no se- 21. No, pero la amortización Los sí. 21 sí los reparto después entre 5. No, pero digamos, si la vida útil no cambia, la amortización no puede cambiar. No puedo poner 8 acá porque acá me va a hacer la división entre 8. Si yo Sí, pongo 8 24 acá, dividido 8 te da 3. Claro, sí, está bien, perdón, está bien. mantener Lo la que Lo mismo que lineal. veníamos. Sí, está Claro. bien. Lo que digo es, estos 3 te están quedando subvaluados. Porque ya sabes que no son 3, van a ser 4. Bueno, pero ahí estamos haciendo el No, supuesto por eso, pero ahí es el de... criterio que Claro. tomó la gerencia, que a partir de ese momento iba a decidir en 5 años. El 31 de diciembre del 2016. Sí, pero no es, o sea, La, está bien. la pero vida vos- útil arranca el 1 de enero del 2017. Para mí ahí habría que amortizar. no, pero vos estás cerrando el año. Vos tenés que hacer la mejor estimación. O sea, no podés decir, si vos ya sabés Sí, que yo el sé bien, si vos ya sabés que el bien, vos estás parado el 31 de diciembre del 2016, estás ajustando los números del 31 de diciembre del 2016. Si vos ya sabés que el bien no va a durar 9 años, no podés seguir con el criterio viejo y empezar a ajustar a partir del 1 de enero, con el criterio nuevo, porque ya sabés que el criterio viejo está mal. No tiene sentido hacer eso que plantean. ¿Me explicó? Porque vos ya Es lo sabés que que... vimos, profe, antes en la clase anterior, cambio de estimación, o sea, tenés que hacerlo a partir de que lo detectás. Si lo detectaste ahora, lo tenés que hacer ya en este ejercicio. Claro. Si ya puedo El asumir una ejercicio nueva es en el amortización, 2016. lo voy a El hacer. 2016. El ejercicio del El 2016. 1 de enero del comenzó 2016, dice, en 2016 había una abrupta caída en la demanda de combustible. Ahí es donde se dice que la vida útil va a ser 5 años. No entiendo por qué en el 2015... En el no se dan cuenta. 2016, dice, claro. Quiere decir que en el 2015 quedaban 6. En Dice, en el 2015 seguimos 2016 con la misma forma de amortizar lineal que teníamos. Si es lineal, se sigue con el mismo criterio. Dice, De en el 3.000 2016, sería por... debido a una abrupta caída de la demanda de combustible, la empresa redujo enormemente el uso del camión. No, o sea, el 1 de enero, ya, durante el 16 ya tuviste una baja. ¿Sí? Por consiguiente, el 31 de diciembre del 2016, la gerencia reestima la vida útil restante del camión en 5 años. ¿Sí? Entonces, yo ya sé que hubo una caída en la demanda. Entonces, ese input ya lo tuve. O sea, lo voy a ajustar a partir del 1 de enero del 2016, porque yo ya sé que durante el 16, si yo pongo 8 acá, esto me está quedando subvaluado, 3. Yo estoy diciendo que el bien se está depreciando menos que lo que debería depreciarse, porque yo ya sé que el bien se va a depreciar 4.000 por año y no 3.000. En el 2016 vas a poner 5. El 31 Sí, acá, del 16 vas a acá voy a poner 5. Sí, exacto. Es lo que decide la letra. Un año más son 6. Pero no están calculando el valor en libros, en lo que está en la contabilidad. Es esto, En la ¿no? contabilidad, en el 2015... Claro, pero vos el emitiste tema está en- es... en el Este es el 2015 valor El en tema libros. está en Sí. Profe, lo que yo veo es que si vos dejas 20, cuando vayas a comparar ese valor de libros con lo otro, vas a tener menos deterioro. Por eso suena más razonable tener 21. Porque si el Porque- valor después que te dé va a ser menor por por los indicios que tú me estás diciendo, vas a mandar Claro. Está bien lo que Claro, decís. pero el tema saco por lo que dijo la compañera, también puede ser por ahí, el tema del momento de la toma de decisión. Del No, cambio pero está bien lo de- que dice el compañero. Lo que pasa es que lo está razonando al revés. Vos decís, Claro, es lo que yo razonaba como él, pero está un poco el tema en los dos indicadores están en los dos componentes, en el deterioro y en la baja de la vida útil. O sea, el indicador de la baja del uso. Si yo acá pongo 3, me va a Sí. quedar 21. Entonces no va a estar afectado por esa baja de uso. Ujú. Y yo voy a ese es el valor del libro, después lo vamos a comparar con el otro. Claro, este es el valor del libro, sí, es el valor del libro. Por eso, pero si vos pones un valor más chico, después el valor del deterioro que vas a tener que reflejar va a ser menor, porque vos ya le estás poniendo un valor menor. Pero yo voy a comparar los valores. Claro, pero vas a comparar con un valor más chico. Vas a comparar con 20 y no con 21. Claro. Si compararas con 21, mandarías más al resultado del ejercicio el deterioro, importe más grande. En realidad voy a mandar lo mismo.
Lo único que una parte va a ir por amortización y la otra va a ir por deterioro. Porque si el importe recuperable me da 19, O decir para el valor del activo, pero no el resultado del ejercicio. El resultado del ejercicio van a ir 1.000 pesos menos. no. Porque si el importe recuperable, por ejemplo, da 19, yo acá voy a mandar 1.000 al resultado. ¿Sí? Por eso, y Claro. antes si te daba 21, ibas a mandar 2.000. Claro. Ya te queda ajustado ahí, José. No, eso. pero iba a mandar 2.000. Iba a mandar 2.000 por deterioro, pero acá ya estoy mandando 1.000 más por amortización. La estimación del gasto por el O sea, el impacto de resultados es el mismo, es 2.000. Porque yo acá estoy mandando 1.000 por deterioro 31. y 1.000 de amortización de más versus tu criterio. Por consiguiente, Yo pongo la acá, depreciación del año finalizado. si yo se pongo acá calcula 3, teniendo en tengo 2.000 cuenta acá de deterioro y 1.000 acá y 0 acá solo de amortización. O sea que el el impacto en resultados es el mismo. inicial. Y eso te entiendo, pero para mí la amortización, claro, digo, yo no la tomo como que es de resultado, porque digo, está bajando el valor del activo. No afecta No, el pero esto estado es de resultado. Esto es resultado. Leticia, tenés el micro abierto. Ay, perdón. ¿Y le baja valor o no? Esto Se le va bajando es amortización, hago amortización contra amortización acumulada. Se le va Es bajando, resultado. se va bajando la amortización, profesor, ¿no? Entonces está. ¿Cómo? Se le va restando la amortización de cada uno. Vamos a terminar el ejercicio y vemos, capaz una vez que se termine se entiende o se cierra mejor, me parece. Sí. Profe, yo tengo acá una consultita con respecto a los años amortizar, porque yo entiendo por la letra que los 6 años serían al 31 de diciembre de 2016, porque la letra dice que al 31 de diciembre de 2016 le restan 5 años, entonces serían 5 años a partir del 31 de diciembre de 2016 más el 2016, o sea, los 6 años serían en el 31 de diciembre de 2016, no 5 años como quieren poner. ¿Se entiende mi duda? No. Lo que dice la letra es que a partir del 31 de diciembre en adelante, 31 de diciembre de 2016, le quedan 5 años al bien. Por eso, entonces serían 5 años a partir del 31 de diciembre de 2016, más todo el 2016 que no lo conté, ahí son 6 años. Exacto, exactamente. Por eso, pero si Ahí está la clave. como lo está poniendo ahí, al 31 de diciembre de 2016 me va a poner 5, pero no tendrían que ser 6. Capaz que estoy yo, a ver. No, capaz que el cuadro acá no es muy claro, pero lo que quiero decir es, estos son los años, esto es la vida útil restante. Si querés ¿Puedo decir algo? Puede confundir quizá que puso el 6 y el 4.000 sobre el cierre de 2015. En realidad esa amortización de 6 se da entre el 31 del 12 de 2015 y el 31 del 12 de 2016. Ahí Exacto. está el primer año. A partir del 31 del 12 de 2016 quedan 5 años. Entonces, Exacto. el año del ejercicio que estamos hablando, más los 5 que vienen, son 6. Ya, ahora que pusieron ahí vida útil restante, entiendo, sí, al fin del 2016 te restan 5 años, está. Yo pensé que estaban Acá, hablando claro, de sí. vida útil en total. Acá son 5. Mala mía. Tranqui. Entonces, el valor neto contable al cierre del 31 de diciembre de 2016 son 20. ¿Tá? Este es el que vamos a comparar. Este es el valor neto contable. Que habla todo el mundo, no podemos entender nada, porque si no, no avanzamos. Y van a hablar todos, no vamos a entender nada así. Vamos a entender Bueno. todos y así ya quedamos todos contentos. Bueno, sigamos. Este es el valor neto contable, ¿sí? Tenemos que calcular el valor de uso. O si quieren, vamos por el valor razonable. El valor razonable dijimos, valor razonable, tenemos un precio de venta de 15.400 y costos de disposición de 400. ¿Sí? Ahí me fui. ¿Sí? Valor neto, valor razonable, 15.000. ¿Estamos bien ahí? Eso es lo único que quedó clarísimo. Bueno, ahora tengo que calcular el valor de uso. ¿Está?
Recuerden que vamos a optar por el mayor entre estos dos. ¿Sí? El mayor entre estos dos es el que vamos a determinar. ¿Cómo vamos a calcular el valor de uso? Tenemos un flujo, ¿sí? Que tiene 5 años, los 5 años que le restan al bien, ¿sí? Hasta el 21. Ahí. Y acá tenemos 6.000, 5.500, 5, 3.500 y 1.500. ¿Sí? Tenemos una tasa de descuento del 10%, ¿sí? Que es un dato de letra. ¿Cómo vamos a calcular el valor presente de estos flujos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ver cuántos años transcurren desde el momento en el que estoy parado, que es el 31 de diciembre del 2016, hasta el final del año que tengo acá, ¿no? Entonces acá tengo 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Esto es anual, profe, ¿no? Estos ingresos son anuales igual que la tasa. E ingresos son anuales. Buenísimo. Entonces, ¿cómo voy a calcular? Voy a hacer 1 más la tasa Hay que deflactar. hay que deflactar, exactamente. Dice la compañera. Y esto lo voy a hacer elevado a la cantidad de años. A la cantidad de años que van transcurriendo desde el 31 de diciembre hasta que terminan todos los flujos. ¿Sí? Esa va a ser la tasa de descuento que voy a tener que aplicar a cada uno de los periodos. Y esto lo voy a dividir entre esto. ¿No? Esto lo que hace es que los flujos sean comparables. ¿Sí? Que yo pueda sumar, hacer esta sumatoria de los valores. Entonces, ¿cuál es el valor de uso? Va a ser este que tengo acá. ¿Está? ¿Se entendió esto? ¿El cuadrito este profe, o no? No. Nada. La Bien. parte de la tasa no la entendí. Bien. Este es el flujo que me va a generar cada año la utilización del camión. ¿Sí? El flujo neto. O sea, los ingresos que voy a obtener por prestar el servicio de flete de combustible, menos los costos que tengo por mantener el camión, costos de patente, seguro, el combustible por trasladar el combustible, vaya la redundancia, que va a generar cada año. Solo la parte de la tasa no entendí, profe. El 1.21, el 1.33 es. Claro. La tasa, ¿qué hace? ¿Qué me permite hacer? Me permite comparar estos flujos que son de diferentes años, poder compararlos como si todos fueran generados al momento cero, que es al 31 de diciembre de 2016. Lo que hace es como deflactar, como dice la compañera, es deflactar estos flujos a esta tasa. Entonces, si yo tengo el primer año que me va a generar 100.000 pesos, si los descuento por el 10%, en realidad me van a generar 5.455 a lo que sería al momento cero. ¿Está? Claro, los traes a valor presente. Claro, acá los traje 1 año, o sea, del momento del 31 de diciembre del 2017 al 31 de diciembre del 2016, acá lo traje 2 años, por eso lo deflacté 2 veces por la tasa, ¿no? O sea, la tasa a la 2, ¿no? Esto es potencia, ¿no? Este simbolito acá es la potencia, ¿no? Lo estoy dividiendo entre 1 con 1 a la 2. Acá lo estoy dividiendo 1 con 1 a la 3. Todo así. ¿Está? Entonces lo estoy trayendo al momento cero. Cada uno de estos flujos está a momento cero. ¿Se entiende? Sí, es elevado porque en realidad es el 10% y al 10% y al 10% porque cada año es un 10% más. Exacto. Exactamente. Esto es
Esto es lo mismo que dividirlo, como dice el compañero. Yo tengo el punto y la coma acá, es diferente lo que pasa, pero como dice el compañero, esto es lo mismo que dividirlo entre 1 con 1, esto es lo mismo que dividirlo entre 1 con 1, dividido 1 con 1, y esto es lo mismo que dividirlo 1 con 1, dividido 1 con 1, esto así, ¿no? O sea, es como que lo divido por el 1 con 10%, lo vuelvo a dividir con el 1 con 10%, lo vuelvo a dividir con 10%, entonces todo así. Y ahí llego a este número, que es el valor presente de esos flujos. ¿Sí? ¿Se entendió ahora o no? Más o menos. Los que dieron matemática financiera o finanzas, esto No me acuerdo, profe, de matemática financiera en este momento. Claro. En realidad lo que no entiendo, yo entiendo eso que usted dice, no entiendo el 1,21, el 1,33, o sea, ¿cómo llegó a ese número? Es lo único que no entiendo. O sea, ¿cómo llega al Va- 3.757? Sí. Vas Es decir, elevando 1.1 a la 2, a la 3, a la 4 y a la 5. Cada es año esto. que llevas para atrás es valor ahora presente. sí, yo lo hacía Así se poniéndole... hacía a mano. Claro, ahora sí, ya sé. Así, y esto es lo mismo, pero por 1 con 1. Ahora me quedó clarísimo. Son ¿Sí? cuentas sencillas, pero que la verdad que yo en un verano me olvido de todo. Por cada mes que llevas para atrás elevas. Sí, cada año. Exactamente. Por cada año, perdón. Sí, exactamente. ¿Sí? Es lo mismo, hacer por la potencia o hacer... Yo lo hice así porque queda más fácil, pero digamos, es lo mismo, puedes hacerlo así también. ¿Está? Y acá, o sea, acá 4 veces, acá 5 veces. ¿Está? La cuestión acá, por ejemplo, estos 1500 se te están reduciendo como un 60%, ¿no? Y por eso te quedan los 900. ¿Está? Entonces llegás a este número, que es el valor presente de los flujos que te va a generar ese cambio. Ese lo vas a comparar con el valor razonable, o sea, el valor de vender ese bien de camión, ese camión. O sea, en lugar de utilizarlo, que sería lo que estamos acá, es si optás por venderlo. Evidentemente en este caso te conviene más, ¿qué cosa? Usarlo. Usarlo, Nos porque me va conviene a más. generar 17.000 pesos en lugar de 15.000. Si lo vendo, voy a obtener 15.000. Si lo vendo hoy, voy a obtener 15.000. Si lo utilizo, voy a obtener hoy, como ingreso futuro, 17.000 pesos. Y esto es lo que voy a comparar con el valor. Entonces, ¿el deterioro cuánto va a ser? Va a ser la diferencia entre este y este. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el asiento? Va a ser pérdida por deterioro. Por los 2.921. Y camión. 2.920. ¿Sí? Ese va a ser el asiento. El usuario Galaxy J5 Prime tiene el micro encendido. ¿Se entendió? Profe, ¿me deja ver el asiento que no lo veo? Sí, perdón. Para que vea. Corre esto un poco para arriba. ¿Sí? Sí, finalmente sí. Bien. Bueno. ¿Qué hora estamos?
Vamos a dejar por acá. Si no tiene más dudas de este ejercicio, dejamos por acá y la clase que viene hacemos el resto porque igual tenemos toda la clase para hacer los ejercicios. ¿Ah? ¿Alguna duda de esto? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Me quedó clarísimo lo de los años, que cuántos años restan al 31 de diciembre, 2015 y demás. Pero la amortización al 2015, eso ya estaba cerrado, ¿no? Claro, esa es la cuestión. O sea, en teoría, los cambios de política, ¿sí? O los cambios de estimación, no se pueden hacer retrospectivos, ¿no? O sea, son siempre prospectivos. Entonces, vos estás cerrando el ejercicio 2016. Todo lo que es dentro del 16 podés ajustarlo, porque el ejercicio no está cerrado. O sea que a partir del 1 de enero del 2016 vos podés ajustar todas las políticas que hayas metido dentro del balance hasta ese momento, las podés ajustar. Del 31 de diciembre de 2015 para atrás no puedes tocar nada. Por eso esto queda congelado. O sea, esto en realidad, sí, esto confunde. Sí, a mí me confundió eso, pero tal, al 31 de diciembre de 2015, bueno, o sea, no vas a modificar nada porque ya está cerrado el balance, o sea, lo que te queda es ajustar hacia adelante. Claro, hasta el 31 de diciembre de 2015 y para atrás, vos, o sea, en realidad es un año solo porque lo adquiriste el 1 de enero de 2015, vos amortizaste a 9 años. Entonces amortizaste 3.000. Eso quedó congelado. El impacto en resultados del 2015 fue 3.000. Ahora, cuando vos estás parado acá y estás analizando lo que pasó en el año y las políticas que aplicaste durante el año, decís, no, en realidad este camión no va a durar 9 años. O sea, o no va a durar 8 años más. Va a durar, con suerte, 5 más a partir del 31 de diciembre de 2016. Entonces, yo lo que digo es, ok, yo ya sé eso, entonces voy a ajustar o voy a contabilizar la amortización del ejercicio 2016 como si fueran, como si restaran 6 años, ¿sí? O sea, dividido 6, o sea, 4.000 por año. ¿Te puedo preguntar algo que no entendí? Ah, me quedó clarísimo. Me confundía ver los 4.000 al lado. ¿Te puedo preguntar algo que no entendí? Sí. Ah, porque todo el mundo habla y nadie me escucha a mí. Los 5.455, ¿de dónde los sacaste? Porque entiendo cómo hiciste el 10%. Los 5.000. 5.455, ¿cómo llegas ahí? ¿Acá? Claro. Los 6.000 dividido 1 con 1. ¿Dividido 1 con 1? Sí, o sea, 1 más la tasa de interés. Y ahí llego a el 5.455 o el 5.455. No, lo que pasa es que yo tengo las comas, perdón, yo tengo las comas como puntos y los puntos como las comas. Esperen que le saco. Esperen que le saco las, si no los confundo. ¿Puedes mandarlo al chat? Así me quedo guardado. Sí, claro. ¿Para qué le voy a sacar los? Ahí. Le saco las comas porque si no, les voy a confundir. Esperen que lo guardo. Habían 2 personas que levantaron la mano. Un segundo. Bruno, sí. No sé si ya. Sí, yo tengo una consulta. Sí. Es sobre propiedad de inversión. La cuestión es, ¿por qué nosotros cuando la revaluamos no va a ORI? Si teóricamente es, o sea, entiendo yo que no van a poder repartir esas utilidades, esa ganancia, cuando revaluamos una propiedad de inversión. ¿Por qué no va a ORI? Cuando revaluamos una propiedad de inversión, va a ORI. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Sí, lo que no va a ORI es lo que no va a ORI es cuando bajás. Cuando devaluás. Claro, lógico. Sí, ahí va el resultado o bajás lo que mandaste a ORI en el ejercicio pasado. Ah, está, perfecto. Entonces, si yo revalúo una propiedad de inversión, va a ORI. Eso es coherente. Sí, Yo
había entendido que no era así y no me cerraba. Gracias. Sí. Siempre que sea para arriba, va 1. Y sí, es lógico, no van a poder distribuir eso, pero gracias. Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más que levante la mano? Bien. Te quería Sí. preguntar algo. Sí. 1.1 a la 2. Voy a compartir el archivo, perdón. ¿Qué me decía? Sí, Perdón. yo hago 1.1 a la 2 y me da 1.21. Si hago 1.21 a la 3, 1,33. 1.46 me da. No, No, eso te porque da es la 4. 1 con 1 a la A 3. la 3, está, me equivoqué. A la 3 va. Está. Es acumulada. Sí. Gracias. Nada. Una consulta, ¿de teórico vamos a dar algo más o quedaría solo práctico? El teórico lo dimos todo, sí. Vamos a terminar con vamos a terminar con los prácticos que nos quedan. O sea, la parte B, nos queda la parte B del 1, nos queda 2, todo, que tiene 3 partes. Pero 4 de este partes. tema, después quedan 2 temas más antes de la revisión. ¿No? Sí, pero los otros 2 temas son de la semana que viene. Acá estoy abriendo. Claro. NIC 38, que es intangibles, y previsiones, que es la NIC 37. Eso lo van a ver la clase del 4 de octubre. ¿Ah? Bueno, gracias. Bueno, nos vemos el jueves. Pasen bien. Igualmente, gracias. Chao, chao.